En este país puedes dejar un Lamborghini abierto, con las llaves puestas, en una calle llena de gente e irte durante 1 hora. Nadie lo tocará. Pero si la carrocería está cubierta de polvo, la policía te impondrá una multa considerable. Aquí el Estado entrega gratuitamente un terreno a cada ciudadano y no cobra impuestos sobre la renta, pero por hablar en voz alta después de las 10 de la noche puedes terminar en una celda. Este es Omán, un país que controla el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta, y que al mismo tiempo sigue siendo la fuerza más discreta de Oriente Medio. ¿Cuál es el secreto de su influencia? ¿Por qué Omán es el único lugar de la tierra donde suníes, chiíes e ibadíes rezan en la misma mezquita, dejando atrás sus diferencias? ¿Y qué esconden las mujeres de Omán? Hoy viajaremos al Sultanato de Omán, la monarquía más reservada y más sabia de Oriente. Descubriremos un país donde el honor vale más que el petróleo y el silencio se aprecia más que el oro. Comencemos. El Estado sin impuestos ni coches sucios. Omán es un país donde el contrato social entre el gobierno y el pueblo parece una utopía. Imagina esto. No pagas impuestos sobre la renta. En absoluto. Zero income tax. Todo lo que ganas te pertenece. No existe impuesto sobre la herencia ni impuesto sobre la riqueza. Y aún así, vives en un entorno de limpieza impecable. La obsesión de los omaníes por el orden no es solo un rasgo de su carácter, es la ley. Si conduces por las calles de la capital, Mascate, con un coche sucio, la policía te detendrá y te impondrá una multa. Un coche sucio, según los omaníes, estropea la imagen estética de la ciudad y demuestra una falta de respeto hacia los demás. Aquí la limpieza es una cuestión de honor masculino y de disciplina. Aquí prácticamente no existe la delincuencia callejera. Omán figura de manera habitual entre los 10 países más seguros del mundo. Puedes ver a personas que dejan el coche con el motor y el aire acondicionado encendidos frente a una tienda para que el interior no se caliente, y entran tranquilamente a hacer sus compras. ¿Por qué? Porque la reputación de la familia y el miedo a deshonrar a su linaje pesan más que cualquier código penal. Es una sociedad donde cada hombre es responsable no solo de sí mismo, sino también del honor de su padre y de su abuelo. Un pasado impactante. La Edad Media en 1970. Pero para comprender la tranquilidad de la que disfruta hoy Omán, primero hay que entender de qué época tan oscura salió hace apenas medio siglo. Hasta 1970, el país estuvo gobernado por el sultán Said bin Taimur, padre del gobernante anterior. Su política era simple: un aislamiento total de la perniciosa influencia del mundo exterior. Cuesta creerlo, pero en 1970, Omán tenía apenas 10 kilómetros de carreteras asfaltadas, 3 escuelas públicas y 2 hospitales para todo el país. El sultán prohibía los receptores de radio porque temía que la gente escuchara voces del extranjero. También estaban prohibidas las bicicletas, las gafas de sol e incluso el cemento importado. Si al atardecer no habías conseguido entrar por las puertas de la capital, las cerraban con un enorme candado y tenías que pasar la noche en el desierto. Según algunos testimonios, el sultán prohibía que las personas hablaran entre sí durante más de 15 minutos, porque sospechaba que estaban conspirando en secreto. El país vivía bajo una presión constante, y el sistema de esclavitud seguía siendo legal y estaba muy extendido. Omán era un reino encerrado, detenido en el siglo XIV, y así habría continuado hasta hoy, si no hubiera sido por un hombre que decidió que su pueblo merecía un futuro diferente. El sultán Qaboos, oficial, caballero y reformador. En julio de 1970, con el apoyo de los británicos, el joven príncipe Qaboos bin Said, formado en la Real Academia Militar de Sandhurst, llevó a cabo un golpe de estado incruento.
Destituyó a su padre y pronunció unas palabras que marcaron el comienzo de una nueva era. Ayer vivimos en la oscuridad, pero hoy saldrá un nuevo sol. Qabús hizo lo que ningún dictador había logrado. Abolió la esclavitud el mismo día en que llegó al poder. Abrió las fronteras, permitió la radio, los periódicos y la educación. Pero, sobre todo, no empezó a construir palacios de oro. Con los ingresos del petróleo comenzó a construir carreteras, hospitales y escuelas. La figura de Qabús es un ejemplo de liderazgo firme y visionario. Gobernó el país durante 50 años y en ese tiempo convirtió el desierto en un jardín sin involucrarse en una sola guerra. Inspeccionaba personalmente las obras, viajaba a las aldeas más remotas sin escolta y escuchaba a la gente común. Creó un sistema mediante el cual todo omaní que cumple 23 años tiene derecho a recibir gratuitamente un terreno del Estado para construir una vivienda. Qabús falleció en 2020, dejando tras de sí una nación que, literalmente, lo venera. Y ahora, un momento de atención. El sultán Qabús apostó en su día no por grandes promesas, sino por la dignidad de la gente común. Y ahora la pregunta es, ¿qué ley de Omán te gustaría ver en tu propio país? ¿Un impuesto sobre la renta igual a cero? ¿Terrenos gratuitos para las familias? ¿O fuertes multas por las calles sucias y el ruido? Escribe el nombre de tu país y una sola norma que más echas de menos. El comentario con más me gusta lo analizaremos en el comentario fijado. La geopolítica de Omán. ¿Sabías que Omán posee un territorio del que, literalmente, depende el bienestar de todo el planeta? Mira el mapa. En el extremo de la península arábiga se encuentra Musandam. Es un exclave de Omán, separado del resto del país por el territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Este lugar controla la costa sur del Strait of Hormuz. Es el auténtico cuello de botella del planeta. Por este estrecho pasa alrededor del 30% de todas las exportaciones marítimas de petróleo del mundo. 1 de cada 3 petroleros que navegan por los océanos pasa bajo la vigilancia de los guardias fronterizos omaníes. Si Omán decidiera cerrar este estrecho, la economía mundial caería en el caos en cuestión de horas. Pero la sabiduría de los gobernantes omaníes consiste en que nunca utilizan esta posición para amenazar a nadie. Omán es el hub diplomático de Oriente Medio. Cuando Estados Unidos e Irán quieren hablar sin anunciarlo oficialmente, viajan a Mascate. Cuando hay que lograr la liberación de personas retenidas en Yemen, recurren al sultán de Omán. Este es un ejemplo de cómo un país pequeño puede ejercer una influencia enorme sin exhibir poder militar ni formar parte de alianzas militares. Las Fuerzas Armadas de Omán no son grandes, pero están extraordinariamente bien preparadas. Su principal herramienta es la diplomacia silenciosa, y esa sabiduría de Omán no solo se refleja en su política exterior. Hay algo más que parece imposible en Oriente Medio. Mientras que en los países vecinos los conflictos entre suníes y chiíes se prolongan durante décadas, Omán es el único lugar del planeta donde rezan en la misma mezquita, hombro con hombro. La mayor parte de la población de Omán pertenece al ibadismo. Es una corriente del Islam única y profundamente pacífica que sitúa la tolerancia por encima de los dogmas. Aquí la ley prohíbe incitar al odio religioso. En Omán no tienes derecho a preguntarle a una persona cuál es su religión. Se considera una enorme falta de educación e incluso un insulto. El sultán Qabús llevó esa tolerancia a su máxima expresión al construir la gran mezquita, abierta para todos. Ese es el verdadero secreto de su tranquilidad. Fueron los primeros de la región en comprender que Dios es uno y que la paz dentro del país vale más que cualquier ideología. Ahora hablemos de las mujeres de Omán.
Y una vez más, este país rompe todos los estereotipos. Si imaginas a la mujer árabe como una figura sin derechos, escondida tras puertas cerradas, Omán te hará cambiar de opinión. Todo comenzó con la firme voluntad del sultán Qaboos. Él comprendía que el país no podría desarrollarse si la mitad de la población permanecía sin educación, sin trabajo y sin derecho a hacerse escuchar. En Omán, la mujer no solo es la guardiana de la familia, sino también una parte fundamental de la economía, la política y la sociedad. Las mujeres omaníes pueden estudiar, trabajar y ocupar cargos públicos. Te sorprenderá saber que en Omán las mujeres sirven en la policía y en las Fuerzas Armadas desde hace varias décadas. Incluso cuentan con sus propias unidades especiales. Además, dirigen empresas, presiden bancos y representan al país en el extranjero. También tienen derecho a solicitar el divorcio, reclamar una pensión alimenticia y proteger su patrimonio. Para el mundo árabe, esto representa un importante nivel de protección jurídica. Al mismo tiempo, Omán no renuncia a sus tradiciones. En las provincias todavía es posible ver a mujeres que llevan la máscara llamada burka. Antiguamente protegía el rostro del sol, del viento y de la arena, y también se consideraba un amuleto contra el mal de ojo. Hoy, para muchas mujeres omaníes, ya no es un símbolo de limitación, sino una parte de su cultura y una forma de honrar a sus antepasados. En Omán existe una ley de igualdad salarial. Una mujer que ocupa el mismo puesto que un hombre debe recibir exactamente el mismo salario, sin excepciones. Ese es el verdadero rostro del Omán moderno. Un país donde el respeto por las tradiciones convive con amplias oportunidades para la educación, la carrera profesional y la vida pública. La mujer omaní de hoy es el símbolo del Omán contemporáneo, un país que abrió nuevas oportunidades sin perder su alma oriental. El khanjar. ¿Por qué los omaníes nunca se separan del acero? Si las mujeres en Omán se han convertido en un símbolo del progreso, los hombres representan el escudo viviente de unas tradiciones que no han cambiado durante siglos. En cualquier acto oficial es posible ver a un omaní con un puñal curvo sujeto al cinturón, dentro de una vaina ricamente decorada. Ese es el khanjar, el mayor símbolo de la dignidad masculina en Omán. No es un simple adorno. El tipo de empuñadura, la inclinación de la vaina y la calidad de la plata revelan más sobre el estatus de su dueño, su tribu y su posición económica que cualquier tarjeta de presentación. Llevar un khanjar es un ritual. Desde la infancia, los hombres omaníes aprenden que su deber es ser protectores. Y, sin embargo, los omaníes son considerados algunas de las personas más educadas de Oriente. Aquí no es costumbre gritar, gesticular de forma exagerada, ni comportarse de manera provocadora. La verdadera fortaleza masculina se expresa a través de la serenidad y el autocontrol. En Omán existe el concepto de namus, que reúne el honor, la fidelidad a la palabra dada y la hospitalidad. Si eres invitado a una casa omaní, estás completamente a salvo. Te ofrecerán el mejor café con cardamomo y dátiles, y nunca te preguntarán por tus asuntos hasta que seas tú quien decida comenzar la conversación. ¿Qué ver en Omán? Naturaleza y arquitectura. Omán es uno de los países más hermosos de Oriente Medio. Aquí casi no se construyen edificios de más de 10 plantas, y las viviendas conservan el estilo tradicional oriental, con fachadas blancas y beige, arcos, cúpulas y elegantes detalles tallados. Gracias a ello, Mascate no parece otra gran ciudad de hormigón, sino una ciudad salida de un cuento árabe de las 1001 noches. No dejes de visitar el fuerte de Nizwa, una imponente fortaleza del siglo XVII con una enorme torre circular. Es uno de los principales símbolos de la arquitectura defensiva omaní y un recuerdo de la época en la que el país luchó durante siglos por mantener su independencia frente a los portugueses y los persas. Pero el verdadero milagro de Omán es su naturaleza.
En el norte se encuentran los fiordos árabes de la península de Musandam. Son impresionantes acantilados que se elevan directamente sobre el mar, donde los delfines nadan junto a las tradicionales embarcaciones de madera llamadas dhow. En el sur, en la provincia de Dhofar, ocurre un fenómeno extraordinario, el Kharif. Durante el verano, mientras el resto de la península arábiga se derrite bajo temperaturas de 50 grados, aquí llegan las lluvias del monzón y las montañas que rodean la ciudad de Salalah se cubren de una intensa alfombra verde. Es un lugar donde puedes ver camellos pastando en praderas alpinas envueltas en la niebla. Una imagen que rompe por completo los estereotipos sobre el oriente desértico. Y si buscas silencio, dirígete a Wahiba Sands. Es un océano infinito de dunas color cobre donde, bajo un cielo repleto de estrellas y lejos de la civilización, comprendes la verdadera dimensión del tiempo. También puedes visitar Bima Sinkole, una depresión natural con aguas turquesas de una claridad extraordinaria que, según la leyenda, se formó por el impacto de un meteorito. ¿Qué esconde la ciudad de Bajla? Las leyendas sobre los jinn. Omán es un país profundamente creyente, pero también conserva antiguas tradiciones cargadas de un aire casi místico. La ciudad de Bajla es conocida oficialmente como la Ciudad de los Jinn. Allí se encuentra una enorme fortaleza declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que, según la leyenda, fue construida por los jinn en una sola noche. Los omaníes se toman muy en serio el mundo de los espíritus. Incluso las personas con mayor formación pueden contarte historias sobre gente que desapareció en los alrededores de Bala o sobre cómo las antiguas murallas de la fortaleza se reconstruían por sí solas después de haber sido destruidas. Todo esto le da al país una profundidad y un misterio realmente especiales. Omán es un ejemplo vivo de cómo un país puede ser moderno sin perder sus tradiciones. Aquí no persiguen el rascacielos más alto, sino que construyen una sociedad segura, familias fuertes y una vida tranquila. Omán nos hace reflexionar. ¿Qué es más importante para un país, la libertad absoluta o el orden, la limpieza y el respeto por los demás? Aquí puedes vivir sin pagar impuestos sobre la renta, pero también puedes recibir fácilmente una multa por llevar el coche sucio o por hacer demasiado ruido en la calle. ¿Y tú qué elegirías? Escribe en los comentarios una sola palabra: orden o libertad. Si este video te mostró el verdadero Omán, dale me gusta y suscríbete al canal Archivo Secreto. Aquí exploramos países, historia, cultura y la vida de las personas sin censura.